Muy bien, vamos a continuar esta serie, la serie Fruto Fresco. Estamos hablando del Espíritu Santo, ese fruto maravilloso que el Señor nos ha regalado a todos nosotros. Hoy es el tercer tema de esta serie. Para los que no han seguido los temas anteriores, como siempre lo digo, no se preocupen, no es un prerequisito. Cada tema es diferente. Sin embargo, si alguno quiere contextualizarse, los va a encontrar en las iglesias. Comenzamos en Ocala hace 2 semanas, luego el sábado pasado en la iglesia madre de nuestro distrito, Marion Oaks, y hoy continuamos acá. Así que en los Facebook de esas iglesias o en YouTube, también en el canal que tenemos, allí pueden encontrar los temas anteriores. Hoy vamos a hablar de 2 frutos preciosos, la benignidad y la bondad, resultado del fruto principal, que es la presencia del Espíritu Santo con nosotros. Así que les invito a inclinar su rostro, vamos a orar. Padre, gracias por los que estamos aquí, gracias una vez más te damos por tu presencia constante con nosotros, fuera de la iglesia, dentro de la iglesia. Gracias, Señor, porque nunca nos abandonas. Eres fantástico, Señor. Gracias también porque en este momento acompañas a los que están sufriendo. Tenemos hermanos, familiares que están pasando por desafíos de salud. Acompáñalos a ellos, Señor, donde ellos están en este instante. Y gracias porque ahora podemos abrir nuestra Biblia con la seguridad de que tu palabra se escucha, no solo a través de lo que se va a decir en este momento, sino a través de lo que tu Espíritu va a susurrar a cada persona que ahora con sinceridad viene ante ti, Señor. Así que gracias, Padre, por ese regalo, por ese privilegio maravilloso del Espíritu Santo. Gracias, Jesús. En el nombre tuyo oramos. Amén. Muy bien, el texto que se leyó como lectura bíblica es un texto que estamos repitiendo constantemente. Si ustedes recuerdan, Jesús reunió a sus discípulos y le dio una gran comisión. ¿Se acuerdan de la gran comisión? ¿Qué les dijo Jesús en la gran comisión? Id. El mandato fue ¿qué? Que se fueran. ¿A qué? A predicar el evangelio. Ese mandato estaba claro en la mente de los discípulos. Jesús muere, luego Jesús resucita, y cuando se encuentra con sus discípulos y les da la grata noticia de que Él está vivo, que cumplió lo que dijo, ¿qué quieren hacer los discípulos? Ir. Eso lo tenían claro en la mente. Pero aquí aparece alguna de las, entre comillas, contradicciones de la palabra. Porque resulta que los discípulos quieren irse, dicen, ya está vivo, hay que ir a predicar, hay que contar. Esto no fue historia, lo que Jesús nos contó se ha venido cumpliendo. Así que vámonos. ¿Y qué es lo que les dice Jesús? Hey, no, qué pena, no se vayan. Jesús les dice en Hechos capítulo 1, el versículo 4, les mandó, ni siquiera fue una solicitud, no fue una sugerencia, fue un mandato de Jesús. Les dice, ustedes tienen muchas ganas de ir, pero no vayan. Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que ¿qué? Que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Los discípulos querían ir, ¿y qué les dice Jesús? No se muevan, no están autorizados para ir. Como una aparente contradicción, por una parte vayan, pero por otra parte no vayan. El deseo de ir a compartir el evangelio, lo que conocemos, lo que sabemos, no es suficiente. El deseo no es suficiente. Y quizás ese es uno de los conflictos y de las cosas difíciles que hemos tenido que vivir y entender dentro de la iglesia. Tanto que hacemos para ir y alcanzar a los otros y tan pocos resultados que a veces se tienen. Y ese es un conflicto que hay. Y entonces ese conflicto ha llevado a muchos a decir, no, yo ya no voy a ir más, yo no voy a hacer más. Queremos ir a hacer porque tenemos la información, pero algo pasa que no está dando el resultado apropiado. Aquí el Señor les dice, miren, el deseo no es suficiente, la información no es suficiente. Hay algo que ustedes no tienen y que necesitan. Y ya todos sabemos cuál era ese algo, ¿no es cierto? El Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo no hay evangelio práctico. Sin el Espíritu Santo hay información bíblica, hay información histórica. No hay evangelio. Al evangelio le da sentido la presencia del Espíritu Santo. Y por eso es que se ha distorsionado tanto el evangelio. Porque hemos caído en la trampa de simplemente conocer la información, conocer lo que dice la historia, conocer de las Sagradas Escrituras, pero se nos ha olvidado vivir al Espíritu Santo. El privilegio que todos nosotros tenemos y la gran necesidad que tiene hoy, no la iglesia, sino cada ser humano,
Porque si el ser humano no vive la presencia del Espíritu Santo, si tú y yo hoy no estamos experimentando esa presencia en nuestro diario vivir, todo lo que hacemos al final se nos va a convertir en una carga. No es solo levantarnos para ir. No, es cómo estamos yendo. ¿Cómo estamos yendo a enfrentar un día con nuestra familia? ¿Cómo estamos yendo a enfrentar un día laboral? ¿Cómo estamos yendo a enfrentar un día de alabanza dentro del contexto de la iglesia? No es suficiente con ir. ¿Cómo estamos yendo? El evangelio puro y sano, como el fruto fresco, solo hay uno. ¿Cómo se diferencia cuando un fruto es fresco? El sabor en la boca es completamente distinto. Esto lo he repetido, el color, el olor. Pero definitivamente, yo aquí me he encontrado con unos cuadros que voy y veo la fruta en el supermercado tan linda, un color hermoso, la huele y me huele maravilla y me la llevo para la casa feliz. Y a veces cuando la abro encuentro sorpresa viviente adentro. Pero a veces no encuentro sorpresa viviente adentro, sino que cuando la pruebo, yo digo, pero ¿y esto qué pasó? En mi tierra no sabía así. O cuando uno va y la toma del árbol, qué delicia. Hay una gran diferencia. Bueno, así es el evangelio. El evangelio puro, el evangelio sano es solo uno, nada lo reemplaza. Y viene a través de la experiencia del Espíritu Santo. Es por eso que ahora la persona del Espíritu Santo es tristemente en muchos escenarios controversial. Y muchos se están dando a la tarea de mirar teológicamente si es o no es. Y yo no me canso de repetir y no me voy a cansar de repetirlo. No trates de entender a la persona del Espíritu Santo desde tu experiencia académica o intelectual. No, vívelo, dale la oportunidad de vivirlo. Y es sencillo. Antes de ir, sigue el consejo de Jesús. No salgas, no vayas, no hables, no actúes sin que antes tengas el ingrediente que le va a dar sentido a tu vida. No es simplemente a la experiencia cristiana, a tu vida, que es el gran consejero, el gran consolador, el Espíritu Santo. En Gálatas el capítulo 5, el versículo 22 y 23, aparecen estas características fantásticas que yo me imagino un ser humano que tenga estas características, que se conocen como el fruto del Espíritu, porque es uno el que lo da, es el Espíritu Santo. Ustedes lo están viendo en la pantalla, no sé si quieren repetirlos conmigo. Si se animan, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Primero, amor, luego, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Imagínense un ser humano que tiene esas características. ¿Cómo vive un ser humano que tiene esas características? ¿Cómo creen que vive ese ser humano? Ese ser humano tiene que... ¡Qué ideal! ¿Ah? Un ser humano que su vida es una vida de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza. ¿Saben? Hay algunas de estas palabras que ni siquiera nosotros las entendemos bien. Pero decimos qué lindo el fruto del Espíritu, pero que a veces qué tan distantes estamos de vivirlo. Jesús sabía que si los discípulos se iban a hablar de la información que tenían, sin estos frutos en su vida, sin este regalo del Espíritu en su vida, iban a dañar el evangelio. ¿Cuánto necesitamos de estos frutos? Hoy nos corresponde estudiar dos de ellos. Ustedes los ven allí, están subrayados. Benignidad y bondad. Hay algunos que han dicho que es lo mismo y de hecho confunden fácilmente la benignidad con la bondad porque suenan parecidos. Son bien diferentes. Pero antes de evaluar estos dos y de conocer el significado de estos dos, vamos al libro de Salmos, entre muchos versículos, donde nos dice y nos recuerda una vez más cuál es la fuente de estos dos frutos del Espíritu. Salmo 135:3 dice, alabad a Jehová, ¿por qué? ¿Quién es bueno? ¿Quién es bueno? Jehová es bueno. Así que esta virtud o este regalo o este fruto viene ¿de quién? De Dios. Lo primero que me está diciendo acá es que yo no puedo ser bueno a menos que el que es bueno vive en mí. Por eso necesita el Espíritu Santo. ¿Ok? Y luego dice, cantad salmos a su nombre porque Él es ¿qué? Benigno. ¿Quién es benigno? Jehová. Si ustedes se dan cuenta,
Ninguna de estos atributos que hemos mencionado, que se conocen como el fruto del Espíritu, en 8 formas diferentes, le pertenece al ser humano. Es algo que le pertenece, son características, son dones, sus virtudes, llámalo como quieras, que le pertenecen ¿a quién? A Jehová. Y aquí dice, Dios es bueno y Dios es benigno. Es decir, Dios tiene estas 2 características preciosas que quiere compartir con nosotros. ¿De qué se trata? Antes de mirar de qué se trata, yo les hago una pregunta y quiero escuchar la respuesta. ¿Es Dios benigno y bueno? ¿Es Dios benigno y bueno? Una de las experiencias más desafiantes que tuve en mi vida fue con esta familia. La familia Zapata. Es su apellido real. No sé si es la misma Zapata que conocemos. Pero fue una experiencia muy desafiante. Recuerdo cuando llegué a estudiar teología hace unos pocos años atrás en la Universidad Adventista en Colombia, a pesar de las sonrisas incrédulas, hace pocos años. Y cuando llegué allá, obviamente uno va a conocer nuevos amigos. Y había una pareja de hermanos, los hermanos Zapata. Esa pareja de hermanos, que los 2 estaban estudiando teología, marcaban la diferencia. Marcaban la diferencia. Esos 2 hermanos Zapata, sus nombres reales, Diego y Jairo, preparándose para servirle al Señor. Y yo llego allá como primíparo de teología. Y un día que yo los vi en el hogar de jóvenes, yo veía que ellos 2 eran diferentes. Y eran diferentes por lo que el ojo humano ve. La ropa que ellos usaban era ropa que marcaba la diferencia. Los zapatos que ellos usaban eran zapatos que marcaban la diferencia. La manera como ellos se expresaban era diferente. La manera como ellos caminaban era diferente. Ellos llegaban a un lugar y son de ese tipo de líderes con características arrollantes que cuando llegan a un lugar se marca la diferencia, que uno sabe cómo explicar por qué. El uno estaba graduándose de teología, el otro estaba un año antes de graduar teología. Lo cierto es que por cosas de la vida me hice muy amigo del menor de ellos 2, de Jairo. Jairo se convirtió en un gran amigo. De hecho, nos conocimos ya, obviamente en la juventud, allá en la universidad, pero llegamos a ser como hermanos en solo unos meses, pero muy, muy, muy cercanos. Muchísimas experiencias en medio del estudio y demás, y era como raro, porque uno estaba ya a punto de graduarse y yo estaba comenzando, y no nos habíamos visto antes. Pero fue una relación muy, pero muy, muy, muy bonita que el Señor creó de amistad entre nosotros. Tanto así que cuando llegó el mes de octubre teníamos que decidir a dónde íbamos a colportar. No sé si algunos de ustedes han colportado. Yo fui colportor desde niño en la revista El Centinela, donde tenemos la oportunidad de vez en cuando de escribir a Adley. Allá aparecí yo cuando tenía, creo que eran 3, 4 añitos de edad, en un pueblito, Landazuri, con una revista en la mano que era más grande que yo. Yo vendía revistas Centinelas en ese pueblito con mi hermanita. Así que desde pequeñito mis padres me inculcaron la bendición del colportaje, del trabajo. Así que llegó el fin de año y como buen estudiante pobre, ¿a dónde voy a colportar para conseguir el dinero para poder estudiar? Y resulta que con mi amigo Jairo, él me dijo, ¿tú conoces a mi suegro? El suegro de él tenía una fábrica muy grande. Él me prometió y él me dijo que si trabajamos aquí en la ciudad, él me va a dar un buen impulso con sus empleados y demás. No es que nos va a vender él allá, pero vamos a tener la oportunidad de comenzar con algo. Así que quedémonos aquí en Medellín, colportamos juntos. Yo le dije, fantástico. Así que nos prestaron una casita allí dentro de la universidad y nos quedamos a colportar ese fin de año, los meses de noviembre que quedaban y el mes de diciembre. Nosotros estábamos seguros de que íbamos a vender todos los libros porque el suegro tenía la compañía ya. Así que íbamos trabajando lentito y con la seguridad de que iba a ir bien. Se nos complicó la vida porque celebrando lo que íbamos a vender pero que no vendíamos, nos quedamos sin dinero, nos quedamos sin comida y la pasamos bien fuerte, apretado esos días. Lo cierto es que más allá del arroz que nos comíamos, que nos quedaba a veces duro, a veces como sopa, y de la manera como nos alimentábamos, a veces con donaciones de algunos, llegó un día que marcó la diferencia. Ese día fue en la madrugada cuando Jairo
recibió una llamada. De esas llamadas que uno no quiere recibir. Su hermano Diego, que se graduaba como pastor, como teólogo, iba en un viaje hacia la costa atlántica colombiana, en un bus de pasajeros. Y ese bus, en una zona muy difícil para los conductores, lamentablemente se accidentó y rodó por un precipicio. No murió, pero quedó muy grave. Murieron muchas personas en ese accidente. Así que Jairo me dice, mi hermano lo están trayendo al hospital, tenemos que ir al hospital. Historia larguísima, corta. Diego no pudo volver a caminar. Su hermano no pudo volver a caminar. Hasta ahí nos llegó nuestra experiencia de colportaje. Obviamente no hicimos nada, porque todo se convirtió en un caos. Y lamentablemente, Diego, unos años después, por algunas ayudas, entiendo que dio algunos pasitos, pero él tuvo ya que retirarse, no pudo volver a estudiar. Fue un caos completo. Jairo se graduó y un par de años después, cuando él estaba realizando su trabajo ministerial en la ciudad de Manizales, mi amigo Jairo iba hacia el club de conquistadores y su esposa había ido en un auto, pero él estaba en una moto porque fue a recoger a una niña que quería formar parte del club de Pathfinders o de conquistadores. Así que él fue por la niña y cuando estaba llegando a la iglesia, lamentablemente en mi país, no sé si en otros países, no hay mucha cultura para proteger al que va en una moto y un carro lo cerró. Él perdió control de la motocicleta, había un separador y por el otro lado venían los carros en sentido contrario. Cuando él perdió el control, él vio que la niña se estaba cayendo y dicen los testigos que por él tomar a la niña y lanzarla para que quedara en el separador, él pasó al otro lado y uno de los carros que venía lo arrolló. Él murió un par de años después. Los dos. Uno no pudo volver a caminar y el otro murió. Obviamente fui al funeral en la ciudad de Cali de mi mejor amigo. Fue uno de los momentos más duros de mi vida. Y allá veía a los padres de estos dos muchachos. ¿Cuál creen ustedes que era su pensamiento? O su respuesta, si yo les hubiera hecho la pregunta en ese momento, ¿es Dios benigno y bueno? ¿Saben que es muy fácil ver a Dios benigno y bueno cuando Dios está dentro de nuestros límites? Porque sin darnos cuenta le hemos puesto algunos límites a Dios. Dios es bueno y es benigno mientras mi sufrimiento no esté más allá de lo que yo pueda soportar, porque tomamos el texto bíblico, ¿no? Pero ¿y qué cuando yo siento que el sufrimiento pasó la línea? ¿Cómo te sentirías tú si tuvieras dos hijos con las características que yo le he mencionado y de un momento a otro uno fallece sirviéndole al Señor y el otro queda limitado a una silla de ruedas? ¿Es Dios benigno y bueno? Cuando se pasan esos límites que tú y yo le hemos puesto sin darnos cuenta a Dios, cuando perdemos el empleo de una manera injusta, cuando alguien nos engaña y perdemos lo que tenemos, llámese familia, llámese dinero, llámese trabajo, cuando llega de un momento a otro la noticia de un cáncer, como en el caso que les comenté hace poco, de la única hija de un amigo en Bogotá, Colombia, de un momento a otro un cáncer, metástasis y la niña muriéndose sin tratamiento. ¿Qué dice un padre de familia? ¿Qué dices tú cuando te llegan situaciones que están más allá de tu perspectiva? ¿Es realmente Dios benigno y bueno? Creo que necesitamos reentender o redefinir lo que es el Dios bueno o el Dios benigno que nosotros hemos aprendido a identificar. No me está pasando, Hamlet, por favor, si me ayudas allá, no sé si fue algo aquí del control, pero no está pasando, así que te voy a tener que pedir ayuda. Se me murió acá y necesito, si me das por favor al siguiente. Vamos a definir y vamos a dejar aquí esta situación porque tuve un diálogo bastante bueno, llamémoslo así, con
con el padre de esta familia o con los dos unos años después. Benignidad. ¿Qué es la benignidad? La benignidad es una actitud de generosa tolerancia en las relaciones con los demás. ¿Qué es benignidad? Okay. Una actitud. No tiene que ver con una acción. La benignidad tiene que ver con una actitud. ¿De qué tipo de tolerancia? Generosa en las relaciones con los demás. Miren, recuerden la historia que les estoy contando que queda en continuará. Ahora más adelante la vamos a volver a abordar. Y en ese contexto, ¿cómo entender la benignidad y la bondad? Porque si hay algo que nosotros necesitamos en el tipo de planeta que estamos viviendo hoy, en el tipo de ambiente humano que estamos viviendo hoy, donde esto es una jungla, sufrimiento, traiciones, dificultades, problemas de todo tipo por todos los lugares. ¿Cómo entender y cómo ver a Dios como un Dios benigno y bueno? Definitivamente tenemos que entender estos conceptos a profundidad y entender que no son el resultado de mis decisiones. Aquí me está diciendo que la benignidad es una actitud no simplemente de tolerancia en las relaciones con los demás, como yo veo y me relaciono con los otros. Dice allí de generosa tolerancia. ¿Qué significa generosa tolerancia? Cuando uno dice voy a comer y le pregunta ¿y el plato es generoso? ¿Qué es lo que uno está diciendo? ¿Viene bastante? O sea, no cualquier cantidad. Aquí dice que la benignidad es una actitud de generosa tolerancia, muchísima tolerancia. Ahora, ¿qué es tolerancia? Porque también como que algunos no hemos entendido la tolerancia, especialmente en los contextos cristianos. A la tolerancia le hemos adecuado de una manera que quizás no es la correcta. Miren lo que es tolerancia para poder entender la benignidad, porque dice que es bastante, se necesita mucha tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? La tolerancia, escuchen bien, es respeto y consideración hacia la diferencia. Es una disposición a admitir en los demás una manera de ser y de obrar distinta a la propia. En resumen, ¿qué es la tolerancia? La tolerancia es cuando yo respeto la diferencia. Que el otro interprete diferente, que el otro piense diferente, que el otro actúe diferente. Por eso este fruto es tan importante. Estamos hablando de la benignidad. ¿Es una acción o es una actitud la benignidad? Es una actitud. Y dice allí que es una actitud de poca, mínima o mucha tolerancia. Mucha tolerancia. Es decir, Dios con nosotros, Él respeta nuestra diferencia. Y la máxima de eso tiene que ver con el famoso libre albedrío, la capacidad de decidir como el ser humano crea, aunque esté completamente equivocada. Si Dios lo hace así, ¿por qué nosotros no lo hacemos así? ¿Por qué el otro no piensa como yo pienso? Y hacemos unas campañas para que el otro tenga que pensar como yo pienso. No respetamos la diferencia. Bueno, cuando hay un ser humano que se levanta a señalar al otro por su manera de pensar, por su manera de actuar o por su manera de ver las cosas, no solo es intolerante, mi querida, va mucho más allá, no es benigno. No hay tolerancia, no hay benignidad. Y si no hay benignidad, no hay un regalo de Dios en la vida de ese ser humano. Por lo tanto, es un ser humano que no está tan cerca de Dios como se cree. Miren por qué este tema de la tolerancia es tan importante, y gracias por mencionarlo. ¿Por qué es tan importante el tema de la tolerancia? Miren lo que dice Pablo. Si hay alguien experto en tolerancia es Pablo. Porque él aprendió, él estuvo en los dos bandos. En el bando del que él señalaba, y luego cuando entiende lo que es la benignidad, entiende que si hubo alguien tolerante con él, ¿quién fue? Dios. Es que, mis queridos, Dios es tolerante en extremo. Porque nosotros todos los días, sin proponernos, le damos la espalda. ¿Y qué es lo que él hace? Vengan a mí. Todo el tiempo, brazos abiertos. Así que miren lo que dice Pablo con respecto a no tolerar. Porque, acuérdense, cuando yo señalo al otro porque no está acorde a lo que yo pienso, eso tiene nombre propio. Y Pablo lo dice. Por lo cual eres inexcusable, es decir, no hay excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. ¿Por qué tú no comes como yo como? ¿Por qué tú no te vistes como yo me visto? ¿Por qué tú no hablas como yo hablo? ¿Por qué tú no actúas como yo actúo? Y sacamos la palabra del Señor para justificar nuestra intolerancia.
¿Qué daño le está haciendo eso al cristianismo? Porque con el nombre de la palabra del Señor la levantamos para darle duro a los demás. ¿Por qué no adoras como yo adoro? ¿Por qué no interpretas como yo interpreto? El que no es tolerante no es benigno. Y el que no es benigno, la presencia de Dios no está en ese ser humano. Esto es un asunto delicado. Y tiene mucho que ver con lo que vamos a hacer ahora, porque podemos participar de muchas cenas del Señor. Pero si el Espíritu Santo no está dando su fruto en nosotros, de nada nos sirve. Hay que venir ante una celebración tan preciosa como esta, entendiendo lo que queremos que Dios haga en nosotros y dejándolo actuar. Benignidad es una actitud de abundante tolerancia. ¿Cómo fue de tolerante Jesús? Bondad. ¿Qué es la bondad? Porque recuerden que son dos. Uno es la benignidad, que es una actitud. ¿Ok? Ahora miren lo que es la bondad. La bondad es una inclinación natural ¿a qué? A hacer el bien. Así que la bondad es una actitud o es una acción. Es una acción. Tiene que ver con hacer el bien. Pero miren la clave aquí. Es una inclinación ¿de qué tipo? Natural. No forzado. Y cuando algo es natural, ¿es constante o es de vez en cuando? ¿Ah? Es una actitud constante. ¿Cuánto sabemos nosotros de bondad? Somos expertos en bondad y no pretendo ahora explicar lo que es la bondad. La bondad es una acción práctica en favor del otro. Es una inclinación natural a hacer el bien. Por lo tanto, cuando alguien hace, y yo aquí no señalo a ninguno ni me señalo a mí mismo, o quizás nos estamos señalando todos, cuando decimos vamos a hacer una actividad, ¿a quién le vamos a servir? Y tenemos que tomar tiempo para diseñar una actividad y prepararla para los demás, porque es que no hemos hecho hace mucho tiempo algo de bondad hacia la comunidad. Y la hacemos de vez en cuando y luego no la volvemos a hacer. ¿Qué está diciendo eso? ¿Que realmente soy una persona bondadosa? ¿Que realmente soy una iglesia bondadosa? ¿O simplemente quiero cumplir con un requisito para que me haga sentir como bondadoso? La bondad es una actitud natural. Natural significa que yo no necesito tomar la decisión de ser bondadoso. Yo soy bondadoso. Es natural, viene de Él. Por eso la bondad, donde primero, tanto la benignidad y la bondad, donde primero se debe manifestar es ¿dónde? En casa. ¿Quieres evaluar si eres un hombre benigno y bueno? La actitud de la benignidad, que es tolerancia extrema a la forma como piensa el otro. Y la bondad, que es una inclinación natural a hacer el bien. ¿Dónde se evalúa primero? ¿Dónde se debe mostrar primero? En casa. Ahora, ¿quieres darte cuenta si el Espíritu del Señor está en tu vida o no está en tu vida? Bueno, ubícate ahora en el día a día de tu casa. Miren, hermanos, yo no sé ustedes, pero la tolerancia cuando uno tiene hijos adolescentes y que están creciendo, porque no piensan igual que nosotros. Y el error que cometemos nosotros, muchos de nosotros, es decir, no, el Señor me encomendó que ellos tienen que pensar como yo pienso. Y con ese contexto en la mente y ese pensamiento en la mente conozco tantos, perdónenme la expresión, desdichados o infelices padres de familia que han llorado la pérdida de sus hijos durante meses, años y a veces la vida completa. Porque en algo ese hijo no quiso recibir lo que yo recibí. No quiso pensar como yo pensé. Me gustó mucho cuando una madre de familia un día me dijo, después de pasar por un proceso larguísimo de conflictos con sus hijos, por su manera de ver el mundo, por su manera de ver la iglesia, por su manera de actuar, me dice, pastor, fueron años de sufrimiento, yo me estaba muriendo. Hasta un día que me dije, ¿qué vale más? ¿Mi hijo, mi hija, su amor? ¿O que piense como yo pienso? Y yo alabo al Señor porque un día esa mamá dijo, la estrategia la voy a cambiar. El que tiene la capacidad de transformar la forma de ver la vida y la forma de ver el mundo es Dios, es el Espíritu Santo. Por lo tanto,
Yo no voy a permitir que nada de cómo piense mi hijo, que yo lo evalúe que es bueno o es malo o es regular, que nada me limite el amor que nos debemos dar. Nada. Que quiera andar con los pantalones descalzurriados, como decimos en mi país, que se le ve la mayoría de la cola. A mí no me gusta eso y yo no me los voy a poner, pero esos pantalones que se caen no me van a quitar el amor de mi hijo y de mi hija. No puede ser. Yo no se los voy a poner, ni le voy a aplaudir, porque no tiene que ver conmigo, pero tampoco lo voy a juzgar por eso. Porque mi hijo vale más. Él como persona. A veces nosotros tan bonitos, tan organizaditos, pero ¿cómo pensamos de la manera como Dios piensa? El papá nuestro. ¿Cómo nos ve Dios? Ay, si Él nos quisiera actuar con nosotros, porque nosotros no pensamos como Él piensa, ¿qué haría Él con nosotros? Gracias a Dios porque Jesús ya lo hizo todo. La benignidad y la bondad se practican en casa, luego en la iglesia y finalmente en la sociedad. Primero en casa, luego en la iglesia, luego en la sociedad. ¿Qué estamos haciendo nosotros con aquel que piensa diferente? Con aquel que actúa diferente. ¿Miembro de iglesia o no miembro de iglesia? Ah, no, es que le tenemos tolerancia porque es visita. Ah, pobre visita. Cuando se hace miembro de iglesia, ¿cómo le caemos? Y entonces, ¿qué es lo que dice? Ay, yo hubiera sabido, me hubiera quedado de visita, de amigo de la iglesia todo el tiempo. Porque allí de primerito comía. Allí siempre me recibían con una sonrisa. Allí yo podría venir con minifalda o con pantalón pegado o como fuera. Ah, bienvenida a la casa del Señor. Pero resulta que cuando tuvo el conocimiento que nosotros creímos que debía tener, entonces ya las cosas cambian. Y ya no hay tolerancia. No, tienes que pensar diferente. Cuando cada ser humano es un mundo diferente. Y bíblicamente es bien claro, no hay ni una sola razón, escúchenme bien mis hermanos, no hay ni una sola que me autorice a juzgar al otro. Tenga conocimiento o no tenga conocimiento. Sea amigo o sea miembro. No. La benignidad y la bondad significan excesiva tolerancia y también significan amor práctico. Acción de amor hacia los demás. ¿Recuerdan la familia Zapata? ¿Es Dios benigno y bueno? Unos años después tuve la oportunidad de visitarlos a ellos, al par de padres que perdieron a uno de sus hijos, como ya les conté, en un accidente trágico, mi mejor amigo, y que estaban con su hijo luchando, no solo en una silla de ruedas, sino con todo lo que significa un escenario después del contexto que vivió. Yo le pregunté al papá de la familia, ¿es Dios bueno? ¿Y saben qué me dijo él? A mí no se me olvida ese momento. Él levantó la cara, pensó, respiró profundo y luego dijo, Dios dio, Dios quitó. Alabado sea el nombre del Señor. Dios dio, Dios quitó. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cómo entender la benignidad y la bondad de Dios en una situación donde se pasan esos límites que Dios nunca ha puesto límites? Nosotros somos los que le hemos puesto límites a Dios sin darnos cuenta. Mientras yo reciba, yo te adoro. Dejo de recibir, te cuestiono. ¿Eso es tan natural del ser humano? La benignidad y la bondad normalmente florecen en nosotros cuando recibimos benignidad y bondad. Pero cuando sentimos que no lo está haciendo el otro con nosotros, benigno y bueno, ¿cómo actuamos los seres humanos? Ah, como me das te doy. Y justificamos. A veces caemos en la trampa de creer que Dios es el que hace que las cosas negativas sucedan para probarnos. Resulta que ese es un concepto muy antibíblico, mal interpretado. Yo no pongo a mi hijo en sufrimiento para probarlo y para demostrarle mi amor.
Yo evito el sufrimiento de mi hijo, aunque mi hijo o mi hija estén decidiendo mal. Eso es lo natural de un padre. Otra cosa es que Dios, en medio de un mundo negativo y malo como el que vivimos, Él tenga que permitir que algunas cosas sucedan. Pero lo lindo del Dios que nosotros tenemos es que Él es benigno y Él es bueno. Y su accionar siempre es para darnos lo mejor, porque Él no toma la decisión de ser bueno de acuerdo a las circunstancias. No, Él es bueno porque Él es bueno. Él no es benigno ni es tolerante con nosotros. Tolerancia significa no te voy a tratar como mereces, sino te voy a tratar como lo que eres. Y te respeto. Y Dios respeta nuestras decisiones, pero tiene que ver cómo sufrimos como resultado de las decisiones que hemos tomado, a título personal o en el planeta. Y si hay alguien que respeta tanto el bien como el mal, es Dios. Un día, y voy a la parte final de la reflexión, un día fui a visitar a un familiar muy querido, a una tía muy querida. Y yo iba a esa casa contento y feliz, porque sabía que en esa casa siempre iba a encontrar comida rica. Y cuando uno va a un lugar donde uno sabe que va a encontrar comida rica, uno ni siquiera se pregunta, ¿qué me irán a dar? Uno, ¿qué es lo que dice? Allá tengo que llegar, porque allá va a ser bueno. Pero cuando uno va a un lugar donde sabe que le dan a veces lo que no está muy bueno, a veces lo que huele como dañadito, o que cuando uno sale de allá siempre sale como con un dolor de estómago, ¿cómo uno va a esa casa? Con un question mark bien grande a ver qué como y qué no como. Bueno, yo fui a la casa de esta tía como quien siempre sabe que va a recibir lo mejor. Así que llegué allá tranquilo, confiado y preparado. Ay, y mi tía nos dio un jugo delicioso. Yo cuando probé ese jugo, ¡qué rico! Me lo tomé todo así de una. Es que sabía tan rico. Y entonces luego dijo, ¿les gustó el jugo? ¿Quieren más? Yo, claro, era un batido que había hecho. Y volvió a servir los batidos. Y entonces cuando yo me lo estaba tomando, mi tía dice, y dudé tanto de hacer este jugo de auyama, calabaza, pumpkin, llámelo usted como quiera. Miren, si hay algo que yo de niño odiaba y que me entraba en reversa, era la auyama. Así que cuando ella dice, y tanto que dudé de hacer este juguito de auyama, como dicen en mi tierra, yo inmediatamente sentí como que se me quería regresar todo. ¿Esto tan rico es auyama? Y ella comenzó a contarnos y me dice, sí, cuando vio mi actitud, me pregunta por qué y le cuento toda la historia. Y me dice, mira, este juguito lo hice así y así y así. Y me contó todos los ingredientes. El sabor era tan rico el que todavía tenía en la boca que volví a probarlo. Y terminé de tomarlo y me tomé un tercer vaso y me encantó. Me gustó mucho. ¿Cómo hubiera sido si ella solo hubiera tomado, porque habían varios ingredientes, si ella solo hubiera agarrado pedazos de auyama, los hubiera puesto en agua y los hubiera puesto allá a batir y me lo hubiera entregado? ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado conmigo? No, yo digo, ya de una le siento el olor, veo, yo digo, gracias. Y si lo pruebo, lo dejo de lado. No me gusta. A veces en la vida nosotros vemos las situaciones que enfrentamos como ingredientes separados. Y a veces separamos los momentos de sufrimiento y de dolor. Y queremos entender a Dios como cuando yo quiero que mi paladar y mi mente entienda la auyama solita. No la voy a entender, no me la voy a pasar, no me va a entrar, no la voy a disfrutar. Pero cuando hay una preparación donde tiene otros ingredientes debidamente anexados, queda una bebida deliciosa. ¿No será que así es como actúa Dios con nosotros? ¿No será que los momentos de dificultad y de dolor no están exentos a la benignidad y a la bondad de Dios? Porque es que lo que Dios ve, Dios no está viendo la auyama que a mí no me gusta. Dios está viendo la bebida completa que Él está preparando para mí, que está preparando para ti. El momento de sufrimiento, el momento de dolor, solo es un ingrediente de la vida. Y ese ingrediente es necesario. Porque Dios dice y nos llena de promesas fantásticas donde nos muestra que si nuestra actitud hacia Él es una actitud donde creemos que Él es benigno y que Él es bondadoso, es decir, que a pesar de nuestros errores Él nos ama, que Él no nos está mandando para que suframos, no.
sino que allí está su amor. Y entonces, ¿qué es lo que yo digo? Señor, si tú eres bondadoso y siempre me das lo mejor, esta crisis que estoy viviendo, esta pérdida de empleo, esta enfermedad de mi hijo, de mi hija, esta situación tan difícil que estoy viviendo, no la puedo ver separada. Esto forma parte de una bebida, de un plato fantástico que tú estás preparando para mí, porque tú ves mucho más de lo que yo veo. Dios es benigno, Dios es bondadoso. Cuando nosotros lo entendemos de esa manera, cómo disfrutamos la bebida, aunque traiga esos ingredientes que a nosotros no nos gustan. Hay muchos personajes bíblicos que encuentro con características preciosas. Pero cada vez que estudio más a los personajes más influyentes en la historia bíblica, más encuentro esta realidad. Y que Dios siempre estuvo presente. Siempre. En la prosperidad y en la adversidad, Dios siempre estuvo presente para convertir la prosperidad en bendición en algún momento de la vida. Solo voy a citar a 4 que experimentaron esto. El Dios de promesas más que de respuestas. Ese Dios de promesas más que de respuestas es el Dios benigno y bondadoso que quiere llevarnos a un nivel diferente. 4 entre muchos personajes. ¿Recuerdan a Abraham? ¿Ustedes creen que Abraham cómo subió al monte? Cuando llevaba el cuchillo y llevé a su hijo. ¿Él subió pensando en que Dios le iba a detener su mano para no matar a su hijo? No, él estaba convencido de que la voluntad de Dios era perfecta, que Dios era un Dios benigno, que Dios era un Dios bueno, y que ese momento duro para él lo iba a convertir en bendición, que estaba simplemente preparando una bebida deliciosa o un plato fantástico, pero había que añadir ese ingrediente que a él no le gustaba. Pero no subió al monte creyendo que Dios lo iba a detener. Si hubiera subido al monte creyendo que Dios lo iba a detener, entonces nunca se habría denominado el padre de la fe. ¿Ustedes creen que José fue a la cárcel convencido de que en la cárcel el Señor lo iba a levantar y lo iba a llevar finalmente a ser parte de la realeza? Si así hubiera sido, no hubiera ocurrido. José estaba convencido de que los momentos difíciles eran solo un ingrediente en su vida, que eran necesarios para el plato delicioso, la bebida deliciosa que Dios quería que él fuera. ¿Ustedes creen que las veces que Pablo fue a la cárcel o que tuvo naufragios, él estaba seguro de que iba a ser rescatado o que iba a ser liberado? Claro que no. Él estaba convencido de que los momentos difíciles, de alguna manera, Dios los iba a convertir en momentos de bendición para él. Y ni que hablar de Jesús de Nazaret. Dios es benigno, Dios es bondadoso. Y la única manera para nosotros disfrutar de la benignidad, que es una actitud, y de la bondad, que significa acción, es llenándonos de Él. Es no evaluando los ingredientes por separado. No mires a tu hermano que viene y se congrega simplemente porque no canta como tú cantas, porque no se pone o porque se pone lo que tú no te pones, o porque come lo que tú no comes. No mires esa parte separada. No. Aquello que a ti no te gusta o que no te llama la atención o con lo que tú no estás de acuerdo, llámese en la iglesia o llámese en la casa, con el esposo, con la esposa, con los hijos y las hijas. Bueno, Dios sabe qué cosa fantástica está preparando en esa persona, en ese hijo, en esa esposa. No interfieras en eso. Alaba al Señor porque Él es benigno, porque Él es tolerante y porque en su plan ese esposo, esa esposa, ese hijo, esa hija, ese miembro de iglesia o ese amigo, Dios está trabajando en él para hacer algo fantástico a la manera de Él y no a la manera tuya y mía. Esa es la manera de Él. Miren estos consejos, o más que consejos, estas promesas fantásticas. ¿Por qué Pablo? Para mí el personaje más revolucionario del Nuevo Testamento después de Jesús es Pablo. Pablo es fantástico, la manera como concibió el Evangelio, como entendió a Jesús, como entendió la iglesia como ser humano, no como organización, no como institución, sino como ser humano, y a Jesús como el Evangelio, y nada más que Jesús como el Evangelio. Cuando él tiene esa claridad de pensamiento, cuando él entiende y vive el fruto del Espíritu, él dice, a mí me puede pasar lo que fuera, a mí nada me va a quitar el objetivo, y mi objetivo no es ir a donde yo quiero, sino dejarme llevar a donde Él quiere, porque Él al final va a convertir todos esos ingredientes, los que me gustan y los que no me gustan,
en un plato delicioso, en una bebida deliciosa, porque Él tiene visión de eternidad. Y yo quiero decirte que esa misma visión de eternidad Él la tiene para ti. No pongas tus ojos en ese ingrediente de tu vida que estás teniendo hoy que no te gusta. No pongas tus ojos en eso. Y no permitas que eso genere una barrera que te impida vivir al Jesús que vino y murió a esta tierra por ti. Pablo dice en Romanos el capítulo 8, versículo 31, ¿qué pues diremos esto? Si Dios es con nosotros, ¿qué? ¿Quién contra nosotros? Es decir, se levantan contra mí, me vienen las enfermedades, me vienen las críticas, me vienen las persecuciones, me vienen los dolores. Si Él está conmigo, este ingrediente Él lo va a convertir en una receta final fantástica. ¿Amén? Eso no fue solo para Pablo, eso es para ti, eso es para mí. Ese es el mensaje de Jesús. Miren esta otra joya de Pablo, me encanta él. Romanos 8:32, y solo estoy en un capítulo, hay muchos más. Pablo dice, el que no escatimó, mire cómo se pregunta él, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Y qué estará pensando aquí? ¿En todas las cosas negativas? ¿Dar a su hijo fue negativo? Claro que no, para nosotros no fue negativo, fue un regalo fantástico. Entonces, si Él estuvo dispuesto a darlo todo, ¿acaso no está dispuesto hoy también a darlo todo por mí? ¿Era riesgoso que Jesús viniera a esta tierra? ¿Qué sabor creen que usted tenía el Padre en Él al enviar a su hijo a un mundo de persecución como este? ¿Le pareció que fue un trago muy delicioso? Ah, no, pero había una visión completa. La misma visión que tenía Jesús. Jesús dice, sí, allá me van a dar palo terrible. Allá me van a criticar, allá me van a amenazar, allá me van a perseguir, inclusive me van a matar. Pero ninguna de esas cosas, por negativas que sean, yo las voy a tomar separados, porque yo sé que mi Padre ya preparó la receta perfecta. Y yo simplemente lo alabo porque Él va a convertir cualquier tipo de dificultad en bendición. Dios dio, Dios quitó, alabado sea el nombre del Señor. Y los dejo con esta última cita, creo que es la última. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Qué tremendo, Pablo. Miren, mis hermanos, Pablo entendía esto. Pablo entendía que esto, que es símbolo del cuerpo y de la sangre de Jesús, era una realidad diaria. Para él era diario. Él logró entender que mientras él hizo mucho sin el Espíritu, no vivió esta realidad. Y aparentemente era aplaudido por sus logros. Y los mismos líderes cristianos de la época lo aplaudían por sus logros. Y estaba completamente equivocado. Pero cuando él comenzó a vivir a Jesús, él entendió que en su vida podía pasar lo que fuera. Pero él tenía claro que ese Dios, su Padre, era un Dios benigno y era un Dios bondadoso. Y que siempre le iba a dar lo mejor a pesar de cualquier tipo de dificultad que él tuviera que vivir. Tolerancia, bondad, benignidad. Si Dios vive así y actúa así con nosotros, ¿por qué será que nosotros no actuamos de la misma manera? ¿No será que nos falta ese ingrediente fantástico que es el Espíritu Santo? Me falta una cita, esta sí es la última. Antes, qué hermoso esto. En todas estas cosas, qué Pablo tan fantástico, porque miren las cosas que él está hablando. Él no está hablando de nada bonito. Él está hablando aquí de tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Yo no sé cuál de todas estas es la tuya o cuántas estás viviendo hoy. Dios es benigno. Dios es bondadoso y Él te quiere decir hoy esto. Pero no solo te quiere decir esto hoy para ti, por la manera como Él te ve, sino para que tú también veas a los otros de la manera como Él te ve. ¿Cómo se está sintiendo ese hijo, esa hija, ese esposo, esa esposa, donde se ha creado una barrera porque no piensa, porque no actúa como tú piensas y como tú actúas y como tú crees que es correcto? Como tú observes a Dios, tú vas a observar a los demás, eso es directamente proporcional. La manera como tú estás experimentando a Jesús es la manera como tú te estás relacionando con nosotros. Y si tú no logras, si yo no logro entender a ese Dios benigno, lleno de tolerancia,
que respeta mi diferencia y que trabaja dentro de esa diferencia para marcar el camino correcto que yo debo seguir y que su amor no se apague, ¿por qué yo no hago lo mismo? No es porque necesito ser más tolerante, es porque necesito más de Él. Romanos 8:37, una vez más lo quiero repetir. Antes en todas estas cosas que son del todo negativas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Mis hermanos, al participar del pan y del vino, el Señor quiere invitarnos hoy no solo a formar parte de una celebración más. El Señor quiere invitarte a ti a hoy tomar la decisión de aceptar, porque ni siquiera lo tienes que pedir, de aceptar la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Yo quiero decirte algo, si lo que hemos hablado hoy de alguna manera está generando confusión más que claridad en tu pensamiento, es porque necesitas acercarte más a Él. Y porque yo necesito acercarme también más a Él. El Evangelio es Jesús. Y cualquier cosa que se vea por encima de la persona de Jesús es anti-evangelio. Hoy al participar del pan y del vino, primero que todo recordemos que todos podemos participar. Esto no tiene prerequisitos. Segundo, participa hoy celebrando al Dios que nos regaló a su Santo Espíritu para que Él ponga en nosotros todas esas virtudes preciosas y nos lleve a vivir esta vida en medio de sus aciertos y sus desaciertos, en medio de las alegrías y los conflictos y las dificultades, que lo vivamos seguros de que Él está preparando la receta perfecta, ya la preparó. Simplemente yo debo tener esa capacidad de ver que Él ya hizo la mezcla perfecta y en algún momento yo voy a sentir ese sabor delicioso que produce el Espíritu. Que nada ni nadie nos separe de Él. Y que, como lo dice este último versículo, en todas las cosas seamos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cristo Jesús, solo Cristo Jesús, nada más que Cristo Jesús. El resto es su responsabilidad. Padre, en esta tarde, antes de participar de la cena del Señor, hoy te damos gracias porque el dolor, la dificultad y el sufrimiento no forma parte de tu plan. Tu voluntad es perfecta y tú tienes que permitir que algunas cosas sucedan para que tu plan, ese sí es tu plan, se manifieste. Y es para que en medio del dolor, de la frustración y de las consecuencias de nuestras decisiones equivocadas, tú puedas convertir nuestros dolores en bendiciones, en felicidad, en alegría. Gracias, Padre, porque hoy nos recuerdas que no solo eres todopoderoso, sino que eres un Dios fiel, eres un Dios benigno, eres un Dios tolerante, eres un Dios bueno, y a tus hijos todas las cosas les ayudan a bien. Entendamos eso, ayúdanos a entender eso, Señor, que todas las cosas, sin excepción, a nosotros, si realmente somos tus hijos, nos ayudan para bien, que al participar de la cena del Señor tengamos esa claridad. Y que si hay algún ajuste, algún cambio que tenemos que hacer, hoy mismo te pidamos que tú nos ayudes a hacerlo a través de tu Espíritu. Nada más, no prometamos nada más, no decidamos nada más que vivirte a ti, vivir a tu Espíritu y dejar que Él produzca en nosotros esas características preciosas que te identifican a ti. Dios dio, Dios quitó. Pero más allá de eso, contigo somos más que vencedores. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.